Hermanos, no podemos negar que toda buena historia tiene momentos donde hay un conflicto. Y precisamente en el momento en el que estamos en la historia del Éxodo, estamos en un momento donde hay uno de los conflictos más difíciles, más trascendentes para el pueblo de Dios en relación a la historia de Dios en el tiempo de Éxodo. Y vemos en la narrativa cómo se desarrolla y ha pasado un problema que todavía no sabemos cuál va a ser la resolución de ese problema. Quiero que recordemos la parte final del texto en el cual nos detuvimos el domingo anterior. Si usted recuerda, estuvimos meditando en Éxodo capítulo 32. Y quiero que recordemos, y para algunos de ustedes que quizás no estuvieron el domingo anterior, recordar cómo termina ese capítulo. Acompáñeme. Y es Dios hablando con Moisés. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho, y aquí, mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Hermanos, todo el tiempo debemos recordar que Dios es bueno. ¿Cuántos podemos decir amén a esa verdad? Dios es bueno. Pero también es importante recordar que Dios es justo. Vemos que Dios en su bondad y su misericordia desistió de erradicar al pueblo. A pesar del pecado que ellos cometieron de idolatría, a pesar de lo que ocurrió en ese momento con el pueblo, a pesar de menospreciar a Dios y volver su corazón a Egipto, pero Dios tuvo misericordia y perdona al pueblo. Sin embargo, Dios también obra justicia. Hermanos, ese es un patrón que lo podemos ver en la Biblia. Dios cuando trae un juicio, trae juicio, pero también trae misericordia. ¿Usted se recuerda de Adán y Eva cuando ellos pecaron? ¿Dios pasó por alto el pecado de Adán y Eva? ¿Verdad que no? Hubo juicio, pero también hubo misericordia para ellos. Y hemos visto cómo Dios ha mostrado misericordia para el pueblo, sin embargo también justicia. Dios juzga de tal manera que 3,000 hombres mueren y al resto del pueblo lo disciplina, pero es una disciplina que tiene como propósito que el pueblo vuelva a Él. No tiene como propósito la destrucción. Durante todo el tiempo Dios ha venido recordándoles quién es Él y el propósito de sacarlos de la esclavitud. Si usted recuerda, Dios se ha manifestado a su pueblo en diferentes momentos. ¿Se recuerda cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza? Se recuerda que Dios se manifestó a su pueblo al sacarlos de Egipto con todas las grandes muestras de poder a través de las plagas, ¿lo recuerda? Y Dios se mostró no solamente a su pueblo, sino también los egipcios conocieron quién era Él. Y Dios ha mostrado en otros momentos su gloria, por ejemplo, cuando estaban en el monte. ¿Se recuerda? Y Él les ha dicho cosas como la que vemos en Éxodo 22 antes de darles el decálogo. Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Estas palabras las vemos antes del decálogo. Porque el decálogo tiene un sentido para el pueblo cuando el pueblo recuerda quién es aquel que le está hablando al pueblo. Vemos que Dios está diciendo quién es Él, pero también les está recordando las obras que Él ha hecho, porque esas obras hablan a la vez de quién es Él. Hermanos, vemos que Dios les dice en el capítulo 25, versículo 8, y hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, entre el pueblo. Quiero que note la intención de Dios. Quiero que recordemos, hermanos, que Dios ha hecho una promesa a su pueblo y es que Él no solamente va a estar con su pueblo,
mientras ellos caminan en el peregrinaje en Éxodo, ellos van en camino a un cumplimiento de una promesa, y esa promesa es una tierra que Dios le había prometido al pueblo. Una tierra donde ellos encontrarían descanso. Una tierra donde fluye la leche y la miel. Una tierra especial para ellos. Pero hermanos, el pueblo acaba de pecar. Acaba de romper los mandamientos. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? ¿Qué va a pasar? Nos podemos preguntar, ¿qué va a pasar con ese pueblo? ¿Qué va a pasar con los planes? ¿Qué va a pasar con las promesas? ¿Qué va a pasar con la relación con Dios cuando nosotros como pueblo hemos sido infieles? El pueblo probablemente se hacía esas preguntas. Pero hermanos, hay una buena noticia. Y esa buena noticia es que Dios es fiel, santo y justo. Dios es fiel, hermanos. Él es fiel a Él mismo. Y el texto en el que vamos a meditar esta mañana nos ayuda a nosotros a recordar una verdad importante. Una verdad que tenemos que recordar en momentos de dificultad. Una verdad que tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón en momentos donde quizás no tenemos lo que creemos que nos falta. En momentos donde quizás tenemos todo lo que queremos y más. En momentos de alegría, pero también en momentos de tristeza, de prueba. Y esa verdad, hermanos, es que nuestro más grande tesoro es la presencia de Dios. El texto de esta mañana nos va a recordar esta verdad que seguramente tú la sabes. Pero es importante tenerla presente. Nuestro más grande tesoro es la presencia de Dios. Y el título del sermón en esta mañana es: Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Acompáñenme, vamos a leer Éxodo capítulo 33. Abra su Biblia porque el capítulo no va a estar en la pantalla. Busque Éxodo capítulo 33 y le pido que me acompañe en esta mañana en la lectura. ¿Lo tenemos? Amén. Sígame en la lectura, hermanos, por favor. Entonces el Señor dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al ebeo y al jebuseo. Sube a una tierra que mana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso sus atavíos, porque el Señor había dicho a Moisés: Di a los hijos de Israel, sois un pueblo de dura cerviz, si por un momento yo me presentara en medio de ti, te destruiría. Ahora pues, quítate tus atavíos, para que yo sepa qué he de hacer contigo. Y a partir del monte de Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. Y acostumbraba Moisés a tomar la tienda, y la levantaba fuera del campamento, a buena distancia de él, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada de la tienda, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada en la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y acostumbraban a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba del campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Y Moisés dijo al Señor: Mira, tú me dices, haz subir a este pueblo,
pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues, ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros, para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor le dijo, he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura en la peña, y te cubriré con mi mano, hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mi espaldas, pero no verás mi rostro. Hermanos, si hay algo que este texto nos recuerda, y que es el primer punto que quiero abordar en esta mañana, es que sin la presencia del Señor, nada vale la pena. Sin la presencia del Señor, nada vale la pena. Este capítulo comienza con una aparente buena noticia. Recordemos que Dios está pasando el hecho de que acaban de pecar en contra de Dios, pero Dios les dice que Él va a ser fiel, que lo que Él les había prometido se los va a cumplir. Y esta es una aparente buena noticia. Y digo aparente buena noticia porque hay un aspecto ahí que impide que sea en realidad una buena noticia. Y es que Dios le está diciendo que Él les va a cumplir al darles la tierra que les había prometido. Pero el pequeño detalle, pequeño gran detalle, es que Él no irá con ellos. Si vemos en el versículo 3, sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel. No sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Hermanos, no deberíamos tomar esto como una reprimenda o como un capricho de Dios para vengarse del pueblo, sino todo lo contrario, es el amor de Dios cuidando al pueblo. ¿En qué sentido? En que el pecado no habita con la santidad. Si el pueblo, habiendo pecado, se expone a la santidad de Dios, ellos van a morir. Y vemos que Dios les recuerda esa verdad. Y vemos el obrar de Dios en los corazones de su pueblo, hermanos. Porque quiero que note cuál fue la reacción del pueblo al escuchar esta noticia en el versículo 4. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, ¿cómo respondieron? Hicieron duelo. Y ninguno de ellos se puso sus joyas. Vemos que hubo arrepentimiento. Dios había pedido que ellos se quitaran esos atavíos. Ellos mostraron arrepentimiento. Dios obró en sus mentes y en sus corazones de tal manera que, aunque Dios les prometió darles la tierra, la promesa esperada, para ellos fue igual una mala noticia. Porque no era lo mismo recibir la tierra sin aquel que es el dador de esa tierra. Porque no es lo mismo caminar hacia esa tierra sin que sea el Señor quien va delante de ellos como lo ha hecho hasta ese momento.
¿Por qué la mala noticia? Porque el propósito precisamente de esa tierra no es la leche y la miel. El propósito de que Dios los llevaría a una tierra de descanso es para que disfruten de su rey, para que disfruten de Dios. Y quiero que sí note que hay una distinción en cómo Dios se comienza a relacionar ahí. Dios los perdona. Y dice el versículo un poco más adelante, si usted lo ve, y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda, creo que es el versículo 8, todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda, y seguían con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada, y el Señor hablaba con Moisés. Y aunque hay una distinción, la buena noticia es que Dios sigue hablando a su pueblo a través de el intercesor Moisés. Dios sigue reuniéndose. Dios está hablando con él. Hay una relación cercana entre el intercesor que representa al pueblo y Dios. Tan cercana que es descrita como que hablaran cara a cara, como un amigo, como cuando alguien habla con un amigo. Sabemos que no es literal, ¿verdad? Porque más adelante Dios afirma que nadie puede ver su rostro sin morir. Pero la intención de la narración es que entendamos que aun cuando el pueblo estaba alejado de Dios, Moisés, su intercesor, estaba cerca de Dios. Tenía una relación con Dios. Y sin embargo, a pesar de que ellos físicamente estaban lejos de la tienda, quiero que noten que ellos adoraban al Señor. Versículo 10, cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada en la entrada de la tienda de reunión, todos sabían que Dios estaba ahí. Hermanos, sabemos que Dios está en todas partes, ¿verdad? Pero eso es una manifestación visible para el pueblo, para que el pueblo entendiera que Dios estaba ahí con ellos. Y ellos se levantaban y adoraban. Pero hermanos, no dudo que había una cierta tristeza. Lo hacían de lejos. Y aunque cuando ellos pecaron, Dios muestra su bondad para con su pueblo. Pero hermanos, Dios no puede despojarse de su naturaleza. Él es santo. Él es justo. Pero si algo ha aprendido el pueblo a raíz de esto es que el más grande tesoro para ellos es la presencia de Dios. Y su palabra hoy nos recuerda esta verdad. El más grande tesoro que tú y yo podemos tener es la presencia de Dios. John Piper, este hermano nuestro que ha escrito muchos libros, en un libro que se llama Dios es el Evangelio, si usted no lo ha leído, le animo a que lo lea. Hace una pregunta que es importante. Una pregunta para nosotros hoy, que estamos meditando en este texto. Y quiero leerle literalmente la pregunta. Dice, la pregunta crítica para nuestra generación y para toda persona en particular es esta. Fíjese la pregunta. Si pudieras tener el cielo sin enfermedad, con todos los amigos que tuviste en la tierra, con toda la comida que siempre te gustó, con todas las actividades de ocio que disfrutabas tanto, con todas las bellezas naturales que alguna vez viste, con todo el placer físico que jamás experimentaste, sin ningún conflicto humano ni desastre natural. ¿Quién quisiera estar en un lugar así? Hermano, la comida que tanto te gusta. Sin indigestión porque no va a haber enfermedad. Todos los churrascos con los amigos. La paz. No van a haber cobros. No van a haber jefes conflictivos. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos estar en un lugar así? Pero mire la pregunta. ¿Podrías estar satisfecho con el cielo como está descrito? Pero con un pequeño detalle. Cristo no va a estar ahí. Hermanos, realmente esta es una pregunta en la cual hoy tenemos que meditar. ¿Qué es lo que más nos anima de ir al cielo?
Las bendiciones más grandes que Dios nos pueda dar, o el hecho de que estemos delante de Él, que en realidad es la bendición más grande, el tesoro más grande que podemos tener. Porque, ¿sabe qué? La Biblia sí describe que no va a haber llanto, no va a haber dolor. Pero nuestro anhelo, nuestra esperanza, eso pasa a un segundo plano cuando entendemos que nuestro más grande tesoro es la presencia de Dios. Quiero que recordemos lo que la palabra de Dios nos dice. En Apocalipsis capítulo 21, en la parte final del libro de Apocalipsis y la parte final de la Biblia. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí, fíjense el lenguaje, he aquí, ¿el qué? El tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. ¿Ven cómo es el lenguaje de Éxodo? Del pacto. Y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. ¿Pero por qué? Porque Él estará ahí. Porque Él es nuestro Dios. Porque el mayor tesoro que podemos tener es su presencia. Porque la bendición más grande que Dios nos ha dado no simplemente es la provisión de las cosas que tú y yo necesitamos, que eso es bondad de Dios. Pero hay una bondad más grande y es que Él mismo esté con nosotros. Esto enfatiza, hermanos, la verdad central del Evangelio, que el perdón y la presencia de Dios en Cristo son nuestra mayor esperanza y deleite. Pido a Dios que por medio de la obra de su Santo Espíritu, seamos todos nosotros guardados, hermanos, de un engaño. Y es el engaño de poner nuestra mirada en las bendiciones de Dios y ver ahí nuestro tesoro. Y quiero ser enfático en algo. Disfrutemos de las bendiciones de Dios. Pero nuestro más grande tesoro es la presencia de Dios. Anhelar las bendiciones de Dios más que el dador de ellas no es correcto. Que nos guarde el Señor de anhelar la tierra prometida, que es el cielo, pero sin que el anhelo verdadero por el cielo sea la presencia perfecta de Dios. Hermanos, el trabajo es una bendición. Pero si la presencia de Dios no está ahí, no hay deleite verdadero. Nuestra familia es una gran bendición. Pero sin la presencia de Dios no hay un verdadero deleite, no será igual. Nuestro matrimonio es algo hermoso, es una gran bendición de Dios. Pero sin la presencia de Dios no será lo mismo. Jóvenes, tu juventud es algo que mucho anhelamos y recordamos con anhelo. Disfruta de tu juventud, pero que Dios esté en medio de eso. Recordemos la verdad es que el salmista nos dice en el Salmo 127, Jehová no edifica la casa. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Podríamos edificar una hermosa familia, pero si Dios es el centro de esa familia, hermanos, podríamos edificar una gran carrera profesional, una gran empresa, pero si Dios no es nuestro tesoro más grande, eso va a ser vano, vacío. Podemos como iglesia anhelar crecer numéricamente, pero si la presencia de Dios no es atesorada y valorada entre nosotros,
Que Dios nos guarde de eso. Vano es todo si Dios no está ahí. Porque nuestro más grande tesoro es la presencia de Dios. Hermanos, y tenemos que entender que Dios es omnipresente, ¿verdad? Y esto tiene que ver con nuestro corazón, el valor que Él tiene, el disfrute, el deleite que tendremos en Dios por medio de Cristo Jesús. Moisés tenía claro que la tierra prometida, aunque iba a estar ahí sin Dios, no sería un lugar de descanso. Moisés sabía eso. Y quiero que, no sé si lo notó, Dios le dijo a Moisés, yo estaré contigo, yo seré tu descanso. Pero ¿se recuerda cuál fue la respuesta de Moisés? Es que si tú no estás con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés como intercesor no solamente dijo, qué bueno, gracias Señor, me quedo tranquilo, estamos bien, ¿verdad? Tú y yo. Y es que Moisés entendía algo, hermanos. Él como mediador entendía que el que Dios estuviera con su pueblo era parte de su identidad como pueblo. Era parte de la promesa que Dios les había dado, que Él sería su Dios. Y Dios no es un Dios lejano. No es un Dios que te crea y te deja al azar y ver tú cómo resuelves tu vida. Dios no es así. Dios está cerca a su pueblo. Dios quiere tener comunión con su pueblo. Y Moisés le recuerda eso a Dios. Y como Dios es fiel, Él responde en fidelidad. Hermanos, eso es una gran noticia para ti y para mí. Porque sin duda todos nosotros hemos fallado al pecar al Señor. Pero Él es fiel a sus propósitos, a su voluntad. Él te amó antes de la fundación del mundo sabiendo, Él nos amó sabiendo en qué íbamos a fallarle. Podemos recordar su fidelidad y entender que Dios nos ha llamado para estar con Él, porque el más grande tesoro que nos ha dado es su presencia. Su amor se ha manifestado para con nosotros en eso. Conocer y disfrutar a Dios es lo mejor que nos puede pasar. ¿Y saben ustedes que la obra de Cristo en la cruz tiene ese propósito? Pedro, en su primera carta nos dice, primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Hermanos, Cristo entregó su vida en la cruz para que tú y yo tengamos el más grande tesoro que podamos tener. Estar delante de la presencia de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo, quien es el Dios verdadero. Que Dios nos ayude a crecer en el entendimiento y en nuestro corazón de reconocer y valorar la presencia de Dios. El Salmo 16 que leímos hace un momento, quiero nada más que recuerde el versículo 9 al 11. Por tanto, el salmista diciendo, si usted lee, si se recuerda el contexto, está hablando de su herencia. Y dice el salmista, por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Hermanos, no importa la situación que vivamos tú y yo en este mundo, podemos regocijarnos. Podemos alegrarnos. Aunque la situación en nuestro contexto sea insegura, tú puedes disfrutar de seguridad en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el salmista se alegraba? ¿Por qué el salmista tenía seguridad en su corazón? Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra
deleites para siempre. Es que en su presencia hay plenitud de gozo. Es que es la presencia de Dios el mayor tesoro que un ser humano puede tener. En su presencia podemos deleitarnos. Entendamos, hermanos, fuimos creados para eso. ¿Quién de nosotros no le gusta deleitarse? Yo le he contado, ¿verdad? Yo me deleito en los postres. Y saben que si lo pensamos, Dios nos dio papilas gustativas para disfrutar la comida. ¿Quién de nosotros no quiere ser feliz? Hermanos, ¿es pecaminoso querer ser feliz? No, porque Dios nos creó a su imagen. ¿Saben que Dios se deleita? Pero Él se deleita en Él mismo. Por eso nosotros encontramos verdadero deleite en Él. Él nos creó para que busquemos deleitarnos en Él. Él nos creó para ser felices, porque un atributo de Dios es precisamente que Él es feliz. Pero ¿saben qué es lo especial? Que Él es feliz en Él mismo. Porque usted se imagina que la felicidad de Dios dependiera de nosotros. Pero esa es una buena noticia. Porque tú puedes disfrutar, deleitarte y tener gozo, no importa las circunstancias, siempre y cuando tu felicidad, tu deleite sea Dios, sea Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ven por qué es tan importante el reconocer que el más grande tesoro es la presencia de Dios? Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana. El primer punto que abordamos, con el que inicié, es el hecho de reconocer que en su presencia, sin su presencia, nada vale la pena. Y por el contrario, hermanos, en esta mañana, este texto nos lleva a recordar que su presencia es nuestro tesoro. No sé si lo ha notado, creo que lo notó. La trascendencia que tiene Moisés como intercesor en este texto. Porque Dios al final le concede en gracia lo que él está pidiendo. Y le dice, porque has hallado gracia, tú has hallado gracia. Yo lo voy a conceder. Mi presencia estará con el pueblo. Hermanos, y eso nos apunta a nuestro tan hermoso y grande mediador, Cristo Jesús. Si tú y yo podemos estar delante de la presencia de un Dios santo a pesar de nuestro pecado, es por nuestro mediador. Es porque Él halló gracia con su Padre. Y en su gracia nos abrió la puerta. Él cumplió la justicia. Dios reclamaba justicia por nuestro pecado. Pero Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Él murió fuera del campamento. Se recuerda las palabras de nuestro Salvador en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque la santidad de Dios no puede estar con el pecado, hermanos. Y Él, siendo justo, se volvió como un injusto, cargando nuestros pecados, para después darnos acceso al trono de Dios, a la presencia de Dios. Cuando Jesús dijo, consumado es, dice la palabra que el velo se rasgó de arriba a abajo. Ese velo que separaba la santidad de Dios y que solo podía acceder una vez al año el sumo sacerdote y tenía que limpiarse y consagrarse para poder estar delante de la presencia de un Dios santo, santo, santo. Cristo nos abrió la puerta. Ahora pues, versículo 13, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca.
y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá contigo, yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no hagas partir de aquí. Jesús hizo algo similar a esto. Él intercedió con nosotros. ¿Saben para qué? Para que Dios nunca se aparte de nosotros. Y ahora no hay nada ni nadie que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho. Ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús para nosotros. Nuestro gran mediador. Y algo interesante es que la presencia de Dios se hizo palpable para la humanidad en Cristo Jesús. Y los discípulos, al reconocer esta verdad, Jesús anunciándoles su muerte, en Juan 16, si usted recordará ese pasaje, Jesús les dice a los discípulos, porque ellos estaban tristes porque Jesús ya no iba a estar con ellos, la presencia de Dios en la mente de ellos, ya no va a estar la presencia de Dios. Y Jesús le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces enviaré al otro consolador. Y Él estará con ustedes, pero estará también en ustedes. Hermanos, por la obra de Cristo Jesús, tú y yo podemos disfrutar de una manera tan única y especial la presencia de Dios. Porque no tenemos que ir a una tienda. No tenemos que ir a un lugar. La presencia de Dios ahora está en nosotros por medio de su Santo Espíritu todo el tiempo. Cuán gran misericordia, gracia, amor y bondad de Dios. Dios nos ha dado algo mejor de lo que Moisés experimentó. Tenemos la promesa del Espíritu Santo que está en nosotros. Y debemos de vivir en confianza y con gratitud sabiendo esa verdad. Porque hermanos, recuerden, nuestro más grande tesoro es la presencia de Dios. Debemos de depender del Espíritu Santo para experimentar día a día la presencia de Dios en nuestra vida. Reconociendo que Dios está obrando activa y poderosamente, hermanos. Disfrutemos de eso a través de la oración, la lectura de su palabra. Porque no quiero que pienses que la presencia de Dios es algo que, pues, la Biblia dice que está ahí, pero ¿cómo disfruto de eso? Y es precisamente porque el Espíritu Santo mora en nosotros y por la obra de Cristo tú puedes estar todos los días delante del trono, que para nosotros no es un trono de juicio, es un trono de gracia. Cada vez que tú oras puedes disfrutar de la presencia de Dios. Cada vez que tú lees la palabra de Dios puedes disfrutar de la presencia de Dios, conocer a Dios y escuchar su voz. Y cuando tú oras puedes saber que Dios escucha tu voz, aunque fallemos, hermanos. Porque si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y por eso, si pecamos, vamos con confianza ante el trono de la gracia para encontrar perdón. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y seguir limpiándonos de la maldad que hay en nuestro corazón. El reconocer que hay maldad en nosotros no tiene que desanimarte. Tampoco te autoengañes. La Biblia dice que el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Pero respondamos correctamente. Podemos ir ante el trono y pedir perdón. Y reconciliarnos con Dios y disfrutar de su presencia.
Y algo más que Dios ha hecho. Y quiero recordar, y con esto voy terminando, el versículo 17. El Señor dijo a Moisés, por la intercesión de Moisés, haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés te dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Hermanos, podríamos pensar, pucha, que este Moisés, Dios le está concediendo y le sigue, pide y pide y pide. Pero entendámoslo en el contexto. Dios ya le había advertido, si mi presencia está en medio de ustedes, van a morir, se recuerda. Y es como que Dios esté validando si van a poder disfrutar de la presencia de Él sin morir. Y vemos lo que dice el versículo 19, y él respondió, Dios le respondió. Fíjense cómo le responde. ¿Cuál es la petición? Muéstrame tu gloria. ¿Qué le responde Dios? Haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia. A Dios no se le escapa nada, hermanos. No te preocupes. No los voy a fulminar. Te voy a mostrar mi bondad. Les voy a mostrar mi bondad. Voy a tener misericordia. Yo he querido tener misericordia de mi pueblo. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Moisés no pudo ver la gloria de Dios, el rostro de Dios. Pero hermano, nosotros hemos visto la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Nosotros hemos podido contemplar la gloria de Dios en su plenitud porque Cristo es la imagen visible de ese Dios invisible. Porque en Él habita la plenitud de la deidad de Dios. Porque como Juan lo dijo en el Evangelio, en el capítulo 1, vimos su gloria. Gloria como el unigénito de Padre, lleno de gracia y de verdad. Por nuestro mediador podemos disfrutar de la gloria de Dios entre nosotros. En nosotros. Jesús mismo dijo, bienaventurados los limpios de espíritu, porque ellos verán a Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, tú eres un limpio de espíritu, no por tus obras, no por tus prácticas, no por la obra de Cristo Jesús, quien nos ha limpiado, y por eso ahora podemos ver a Dios. Podemos ver con nuestros ojos de la fe, pero más tarde le veremos tal como Él es. Porque nuestro más grande tesoro, hermanos, es la presencia de Dios. Si tú estás en esta mañana aquí y tú reconoces por lo que has escuchado de la palabra, que tu anhelo más grande no es la presencia de Dios en tu vida. Quizás Jesús ha estado ahí y has escuchado de Él, pero realmente Él no es el centro de tu vida. Quizás has valorado cosas de este mundo, anhelas cosas de este mundo, queriendo llenar cosas, con personas, con emociones, lo que solo Dios te puede dar. Hoy es un día de buenas nuevas para ti. Pero es necesario que te arrepientas delante de Él y que reconozcas que solo por Cristo Jesús puedes disfrutar de la presencia de Dios y de contemplarle a Él, de disfrutar de quien Él es Él. Y todos los demás que somos creyentes, quiero que terminemos reflexionando en lo que nos recuerda 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Si usted lee el contexto de este pasaje, se va a dar cuenta que está hablando del Evangelio, de la proclamación del Evangelio y la importancia de proclamar el Evangelio. Porque lo que Dios ha hecho a través del Evangelio, el darnos el don de la fe, tiene trascendencia con lo que estamos meditando hoy en Éxodo 33. Y dice, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros
corazones. ¿Para qué, hermanos? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Nuestro tesoro más grande es la presencia de Dios, conocer a Dios, relacionarnos con Dios. En Éxodo 33, Moisés anhelaba ver la gloria de Dios y rogó que su presencia fuera con Israel. Dios en su gracia le concedió esto. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros podemos contemplar plenamente a Dios en el rostro de Jesús. Hermanos, yo anhelo para todos nosotros que disfrutemos de la presencia de Dios al contemplar la gloria de Cristo Jesús por medio de su palabra. Dios nos ha dado la bendición de que en todo tiempo, en cada momento, tú puedes contemplar la gloria de Dios en Cristo Jesús por medio de su palabra, de su santa palabra. No debemos de buscar experiencias místicas, señales externas. La gloria de Dios es revelada en Cristo Jesús. Y la gloria de Cristo Jesús es revelada por medio de su palabra. Tú puedes cada día disfrutar de la presencia de Dios. Hermanos, leamos, meditemos, obedezcamos la palabra porque, ¿saben qué? Veremos el rostro resplandeciente de nuestro Salvador, Señor y Dios Jesucristo. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que en la medida en que disfrutamos de la presencia de Dios en nuestra vida, somos conformados cada día más y nos parecemos cada día más a Él. El conocimiento de la gloria de Dios en Cristo transforma nuestra vida. Somos cambiados a su imagen. Nos lleva a una vida de adoración, santidad, dependencia de Dios, a satisfacernos en Dios, a deleitarnos en Dios, a disfrutar de la presencia de Dios, porque hermanos, nuestro más grande tesoro es la presencia de Dios. Vamos a orar.